Capítulo 2. Abundan las hojas demoníacas. Parte 3. La única posada del pueblo también tenía una dependencia. Construida más de una década antes que la estructura principal, ahora apenas servía para protegerse de la lluvia y la luz del sol. El posadero estaba pensando en derribarla cuando un anciano que parecía ser una especie de pintor ambulante se acercó y preguntó si había una habitación especialmente barata disponible. El posadero, contento de poder utilizar el edificio por última vez, accedió a que el artista se alojara allí a mitad de precio. Aunque había estado unido al edificio principal por un pasadizo cubierto, este se había derrumbado 6 meses antes a causa de una fuerte tormenta, por lo que el edificio era ahora una estructura completamente independiente. Era el lugar ideal para alguien de carácter dudoso, como el posadero había sabido perfectamente cuando le prestó el lugar al anciano. El mar lejano podía oírse a través de partes del tejado y las paredes de la estructura de mala calidad, mientras en su habitación el profesor Krolok se aplicaba algo en la herida de la espalda para evitar que supurara. El ingrediente principal de la medicina era el yodo de las algas marinas que podían encontrarse prácticamente en cualquier lugar de una ciudad costera como esta, y la mezcla era bastante eficaz. El lugar no era fácil de alcanzar y, debido a su edad, el cuerpo del profesor distaba mucho de ser flexible, así que puso un poco del ungüento azul oscuro en el extremo de un pincel y luego lo deslizó por el corte de espada que iba en línea recta desde el hombro derecho hasta justo encima de las vértebras lumbares. La carne se había hinchado ligeramente, era una herida poco profunda. Dado que había sido rebanado por el hombre conocido como Glenn, su buena suerte era casi milagrosa. En poco tiempo, el profesor debió de terminar de aplicar la medicación, ya que dejó el cepillo sobre el paño que tenía delante y enroscó la tapa con fuerza en el frasco de medicinas. Cuando pareció recordar algo, su rostro, que algunos encontrarían tan amable como el de un patriarca cariñoso, de pronto se agitó con una maldad escalofriante. Mis movimientos no se han visto obstaculizados en absoluto. Y conozco la ubicación de la casa de la mujer. Garantizo que debería ocuparme de esto antes de que surja cualquier interferencia extraña, gimió el profesor. Aunque todo tipo de personajes extraños están acudiendo a la cuenta, no son más que brutos ignorantes, por supuesto, saben matar muy bien a la gente, pero no saben leer ni un símbolo químico. Perlas antes que cerdos. En todo este ancho mundo, la única persona que comprende la increíble importancia del avalorio y puede hacer uso de él soy yo, murmuró el viejo artista de un modo que le hacía parecer completamente ensimismado. Pero entonces a su voz se unió otra que decía, bueno, entonces, quizá tú también puedas iluminarme. ¿Quién va allí? En su gran conmoción, el profesor se levantó de un salto de donde había estado sentado con las piernas cruzadas sobre la cama, mientras justo delante de él, un anciano con una capa roja descendía del techo. De pie junto a la cama, sin hacer ruido, había alguien que solo llegaba al pecho del profesor ahora que el artista había enderezado la espalda, alguien no más alto que un muchacho de 14 o 15 años. Su rostro era horrible, el tono cadavérico de su piel salpicado de manchas de la edad que parecían las fauces de diminutas cavernas, y cuando sonreía, dejaba al descubierto una hilera de dientes amarillentos. Clavó la punta de la daga que sostenía ante los ojos del profesor, pero en cuanto el anciano artista la vio, salió disparada con una estela brillante, apartando la almohada que el profesor estaba cogiendo e inutilizando al mismo tiempo el gatillo del arma de pólvora oculta bajo ella. Seyman me ha dicho que tienes algún extraño poder, aunque no creo que uses esa pata de cerdo para hacer tus trucos. Quizás el profesor vio por la destreza del viejo sonriente que sería inútil resistirse, porque entonces inquirió suavemente, ¿quién eres? No nos conocemos. Soy, sin el manipulador. ¿Has oído hablar de mí? Sí. Sé que eres un guerrero que utiliza un extraño poder propio. Soy el profesor Krolok. O más bien, soy un artista viajero demasiado indigente para siquiera permitirse un alojamiento adecuado. Pero, ¿qué puedo hacer por usted? No te hagas el tímido conmigo, dijo Sin, sus ojos emitían una extraña luz. ¿Recuerdas a Seyman, verdad? La mujer a la que te enfrentaste justo antes de que te hirieran. Yo la seguía y lo vi todo. Y como te seguí cuando huiste, también averigüé dónde te alojabas. Lo que me trae hoy aquí es que se me ha ocurrido que, ya que tú también andas detrás de la cuenta, puede que sepas para qué sirve. Es cierto, no conozco ningún símbolo químico, ni entiendo el enigma de esa cuenta. Pero me vas a impartir algo de tu sabiduría. No discutas conmigo por esto, no tengo ningún problema, dijo el profesor sin rodeos. Pero con una condición, ¿cuál? Desde el punto de vista frenológico, tiene usted una cabeza realmente fascinante, aunque ha despertado aún más mi interés como artista. Permítame que le haga un boceto. No me llevará mucho tiempo. La propuesta del profesor se debió a que sospechaba que su oponente solo sabía que se enfrentaba a alguien que utilizaba una especie de hechizo inusual. De hecho, estaba seguro de ello.
Seyman debía de ser el nombre de la seductora guerrera. Cuando el profesor la abordó por primera vez en el bosque, la había pillado completamente desprevenida, y aunque la segunda vez le había dejado ver la fina piel de animal que utilizaba en lugar de lienzo, ella no tenía forma de saber lo que había garabateado en ella. Si me lo permite, continuó el profesor Krolok, estaré encantado de contarle todo lo que sé. Lo más probable es que posea la información más detallada del mundo sobre el tema. ¿Crees que estás en posición de negociar?, dijo Sin, sus viles labios formando una sonrisa aún más desagradable. Bueno, supongo que me matarás si me resisto a contarte dicha información, ¿verdad? Ofreceré cierta resistencia, e incluso si logras matarme, entonces nunca conocerás el secreto del avalorio. Para los desinformados, no es más que un bulto sin valor. Mis compatriotas y yo trabajamos para otra persona. Seguro que él sabrá qué hacer cuando se lo llevemos. El profesor sonrió un poco ante la refutación de Sin. Aunque parecía mucho más humano que Sin, eso solo hacía que su crueldad fuera aún más perturbadora para quienes la presenciaban. En ese caso, ¿por qué me has llamado?, preguntó el artista. Creo que entiendo muy bien tu forma de pensar. No tienes verdadera intención de compartir los secretos del avalorio con los tuyos, ¿verdad? Una línea blanquecina se deslizó hasta la base de la garganta del profesor. Antes de que pudiera siquiera respirar, un poco de bermellón se filtró en el centro de la hoja, hinchándose como una sanguijuela en una larga y delgada mancha de sangre. Puedo hacerte hablar si es necesario, gruñó Sin. Podría matarte por centímetros. La única parte de ti que necesitaría dejar intacta es tu boca, para que pudieras contarme los secretos. Incluso cuando el profesor bajó la mirada hacia la hoja desnuda que volvía a estar pegada a su carne a solo una fracción de centímetro de la última herida, no tenía la menor agitación en los ojos. Luego dijo, aprender simplemente el secreto del avalorio no te ayudará en nada. No es más que una fuente de energía, por así decirlo. Para que te sirva de algo, debes ser capaz de manipular hábilmente lo que desprende. Y solo yo puedo hacerlo. El temblor de la espada de Sin hizo evidente su conmoción. Se dio cuenta de que el profesor no mentía. De acuerdo, dijo, te concederé esa petición. Pero una vez que lo haga, lo sé. Sin embargo, una vez que hayas oído todo lo que tengo que decir, lo más probable es que también desees tratar la herida que me has hecho. Y entonces el profesor Krolok se levantó de la cama y se acercó a los materiales de arte que descansaban junto a su almohada. Menos de 10 minutos después, volvió a meter la pluma en un tubo y contempló satisfecho el trozo de vitela que tenía sobre el caballete, sin aún no se había dado cuenta de la importancia de todo aquello. Con la daga apoyada sin pretensiones en la rodilla, pero aún cargado de una determinación mortal, se sentó en una silla a unos 2 metros de distancia mientras modelaba para el artista. Hecho, dijo el profesor. No al verdadero Sin, que estaba sentado ante él, sino a su imagen en el extraño lienzo del artista. Puede que yo te sirva de algo, pero tú no me sirves de nada. Escúchame bien. Abandona esta posada sin decir una palabra y busca algún acantilado solitario desde el que arrojarte. Y no nades. Asegúrate de morir. Elige un lugar donde las mareas sean fuertes, para que tu cadáver no sea descubierto durante algún tiempo. Entendido, respondió una voz que transmitía risa. No procedía de Sin, que estaba justo delante del profesor, sino de alguien que estaba detrás del artista. Pero esa no fue la razón por la que el profesor jadeó y se levantó de la silla. Más bien, fue porque el horrible anciano que se había sentado frente a él había desaparecido inesperadamente. No, eso no era del todo cierto. Estaba allí. Bueno, algo estaba allí. La figura de la silla era ahora un detallado muñequito. Al darse cuenta de este misterioso acontecimiento, el profesor estaba a punto de volverse cuando un dolor agudo le golpeó en un lado del cuello. «¿Intentas hacerte listo conmigo?», dijo Sin, sus palabras lloviendo cruelmente sobre el profesor mientras se acurrucaba en el suelo, con la mano apretada a una herida que derramaba sangre brillante. «He visto cuál es tu truco. Pero no puedes verme. Ahora, ¿qué voy a hacer contigo?». Al decir eso, sangre negra salió disparada del hombro derecho del profesor como una niebla y el viejo artista se retorció de dolor. Presionando el frío filo de su espada contra la mejilla del profesor, Sin dijo desde detrás de él, «No me mires». «Pero no temas», añadió, «aún no te mataré. Aunque ya no me apetece mucho dejarte vivir, tampoco. Habla conmigo. Al menos así podrás alargar un poco tu vida. Pero te lo advierto, sabré si mientes». «Ya veo», dijo el profesor en un tono de completa resignación. Aunque para una persona normal ambos serían fenómenos poderosos, en una batalla a muerte era natural que un guerrero profesional como Sin tuviera una ventaja decisiva. «Yo tampoco tengo mucha prisa por morir. Escuchadme. Así es como es». Al rugido de la estufa de aceite ardiendo se unió entonces una voz grave y el hedor de la sangre.
La voz siguió sonando durante un buen rato, pero no tardó en oírse un grito que parecía casi de dolor. Era el otro hombre. Imposible, espetó Sin. Si lo que dices es cierto, no te mataré. Mejor dicho, no puedo matarte. Pero tampoco puedo perderte de vista. Aquí tienes. Al profesor le escocía el cuello como si se lo acabaran de quemar, y el viejo se dio cuenta de que mientras el otro hombre había soltado su grito, también le había clavado al artista algún pequeño objeto gomoso, claramente hecho de goma. Dicho objeto era una diminuta araña no mayor que la punta de su dedo meñique. Al parecer, reaccionó a la temperatura corporal del profesor en el instante en que se le pegó, su delgado cuerpecito se hinchó, sus extremidades se estiraron y se convirtió en lo que cualquiera tomaría por un auténtico arácnido. Es una de mis marionetas, le dijo Sin al profesor, y está equipada con un aguijón venenoso. Ni siquiera tú puedes verte la nuca. Vayas donde vayas, conoceré tus movimientos y oiré tu voz a través de ese bicho. Si intentas algo raro, una picadura te enviará al otro mundo. Por el bien de ambos, no seas indiscreto. Al menos no hasta que me haya convertido en noble. El sol se puso. Era una noche especial, porque mañana era verano. Aunque el viento que soplaba desde el mar helaba los corazones de la gente, el verano estaba en camino, y para recibirlo como es debido había preparativos especiales que la gente del pueblo tenía que completar. El último clavo se había clavado en el escenario elevado para la fiesta de baile justo antes de la puesta de sol, y los artistas que se habían reunido habían hecho antes todos los preparativos necesarios para el día siguiente y se habían retirado a sus carromatos y tiendas, y no podían olvidarse los amuletos protectores. Había amuletos mágicos de varias regiones que podían colgarse cerca de las ventanas o clavarse en las entradas. Manojos de paja y hojas secas de narciso dobladas en triángulo, mazorcas de maíz secas con las cabezas de 2000 hormigas enclavadas en ellas, y caricaturas muy detalladas de nobles talladas en cuernos de toro. Expectación por el verano blanco. Brisas templadas y el verde reluciente de la hierba fresca y los capullos de las flores a punto de florecer. Y ansiedad. Junto a sus hogares, la gente se esforzaba por recordar las canciones del verano y, de vez en cuando, miraban al mar con oscuridad en los ojos. En el agua oscura que siempre estaba a su lado y hacía posible toda su existencia, había un objeto extraño. Pero si siempre llegaba con la estación brillante, tal vez solo fuera parte integrante del verano. Con lanzas, martillos y estacas en la mano, la gente de la costa norte caminaba por la playa mientras las hogueras iluminaban el oleaje. En su casa de piedra, el alcalde del pueblo pensaba que podrían pasar esta primera semana sin contratiempos, y se aseguraba a sí mismo que todo iría bien siempre que hubiera menos víctimas mortales que el verano pasado. El sheriff estaba en su despacho, inspeccionando sus armas e intentando no pensar en el hecho de que podría ser el primero al que le esperara enfrentarse a aquella cosa. Los 3 últimos años todo había ido bastante bien. Estaba seguro de que este año también le iría bien, y no le cabía duda de que el hielo raspado del festival iba a ser increíblemente sabroso. Dwight le decía a su madre que se callara cada vez que le preguntaba cuándo iba a pedirle matrimonio a Suin, y bebía licores sin refinar, desanimado por la idea de que estaba condenado mientras estuviera aquel guardaespaldas. Y Suin, tras entrar en uno de los edificios ruinosos de la zona turística de la nobleza y hacer los preparativos necesarios para su vida diaria, se fue a la cama temprano aquella noche. La cara de cierto hombre apareció en sus sueños, y al darse cuenta de que no era la de se despertó sobresaltada justo después de medianoche y se encontró cubierta de sudor. Mientras se limpiaba la frente, sus ojos se asomaron a la oscuridad, donde el hombre estaba de pie frente a ella. Pero enseguida desapareció. También era solo un sueño. Se acercaba el verano, ¿no? Aunque siempre parecía que había una parte de su luz que los aldeanos nunca verían, seguiría siendo ampliamente radiante cuando llegara. Hacia medianoche, ese mismo hombre se paró frente a cierta casa. El agua goteaba de cada centímetro de su cuerpo, dejando un rastro negro y húmedo en el camino tras él, como una sombra alargada. El hombre se limpiaba la saliva con el dorso de la mano. Aunque un hambre feroz asaltaba todo su cuerpo, aún no había atacado a nadie este año. Había desembarcado en un lugar que ninguno de los humanos de la aldea conocía. Deseaba evitar problemas, su razón era que había encontrado lo que buscaba. Ahora comprendía por fin por qué había desembarcado estos 3 últimos años y qué buscaba al hacerlo. Otra emoción, muy distinta del hambre intensa, impulsaba al hombre, una sensación escalofriante que el hombre no conocería normalmente, aunque solo una vez en el pasado su cuerpo había sido consumido por ella. 3 días antes, el hombre había estado durmiendo. Pero una fuerza intensa le había despertado, y en un lugar determinado había visto a alguien. El lugar estaba en una carretera muy larga, con un techo y unas paredes que se extendían eternamente.
La persona era una chica en un camión, y el hombre se había dado cuenta entonces de la razón por la que se despertaba de su sueño cuando llegaba el verano. Cruzando un puente de piedra que atravesaba un canal de desagüe lleno de agua humeante, el hombre abrió la verja y entró en la propiedad que rodeaba la diminuta casa. Había una luz encendida en la casa principal. Una sombra se movió a través de ella. La alta figura apoyada en uno de los pilares de la entrada acababa de moverse. Cuando su cuerpo recibió el impacto de una aura sobrenatural como nunca antes había sentido, el hombre se tensó. No, pensó el hombre, un recuerdo odioso surgió como un tumor de algún lugar profundo de su mente. Una vez, hace mucho tiempo, nos conocimos. Entonces sentí exactamente la misma lujuria asesina. Fue en mi castillo, pensé que vendrías. Y aquí estás, dijo de a 3 metros de distancia. Nos conocimos en el camino de los nobles cuando me dirigía a la aldea. ¿Quién eres?, preguntó el joven, algo que al parecer también atraía su interés. Incluso en la oscuridad de la noche sus ojos eran preciosos, fríos y claros como el hielo. Encajaban con el mar del norte. Tras un silencio momentáneo, el hombre preguntó, ¿dónde está? ¿Quién?, preguntó aunque era extraño que se molestara en responder a alguien a quien debería haber respondido, molestado en responder a alguien que debería haber destruido de un plumazo. No lo sé. ¿Quién es usted?, volvió a preguntar el cazador. No lo sé. ¿De dónde vienes? Del mar, respondió el hombre. De algún lugar profundo y frío. Ese es un hogar apropiado para ti. Regresa, apártate de mi camino, espetó el hombre, echándose la capa a la espalda. El azul profundo bailaba a la luz de la luna, sus ropas eran del color del mar. Tengo negocios aquí, por fin, he encontrado el lugar. ¿Dónde está la persona que vive aquí? ¿Dónde está la mujer? La oscuridad entre los dos se transformó. Lo más probable es que cualquier persona normal hubiera muerto presa de la locura en el instante en que sintió el aura que emanaba de cada centímetro del hombre hasta envolver por completo a era un miasma espantoso como el que ni siquiera la nobleza podía imaginar. Pero de repente desapareció. Tú, gimió el hombre, la palabra sonó como un grito de agonía. Ahora me toca a mí hacer una pregunta. ¿Quién es usted?, dijo vi el retrato en el Museo del Pueblo. El señor del castillo Mainstar no tenía tu cara. Pero el conservador del museo me contó otra historia. Voy a ver si puedes confirmar lo que me dijo. ¿No me conoces, Mainstar?, dijo sus ojos reflejando la imagen del hombre, y las pupilas del hombre reflejaron a de sus ojos turbios recordaban los de un pez muerto, empezaron a llenarse de una chispa de reconocimiento, y de odio. Sí, creo que sí, dijo el hombre. ¿Creías que podía olvidar? Después de que no solo me arrojaran a ese pozo y destruyeran mi propia fortaleza, sino que además me robaran los frutos de mi preciada investigación. ¿Y fuiste tú quien hizo todo eso? Sin esperar respuesta, el hombre extendió la mano derecha y apuntó con ella al pecho de un anillo dorado adornaba su dedo índice. El reactor ultracompacto que había en su interior solo ocupaba una fracción de centímetro, pero podía generar y concentrar tanta energía como un terremoto de 8,0 grados en la escala de Richter. Un rayo de energía de 7 millones de grados y una millonésima de micra de ancho salió disparado de una abertura para atravesar el pecho al menos, ¿debería haber atravesado al cazador? Con una mirada perpleja, el hombre se quedó mirando su aparato, que no respondía. El colgante del pecho emitía una luz azul. No lo digo, replicó el cazador, y no cambiará nada cuando estés muerto. Las palabras procedían de encima de la cabeza del hombre. No parecía probable que nadie pudiera esquivar o parar la espada cuando la tenía justo encima. La hoja trazó un hermoso arco de muerte y, en algún punto de su recorrido, se produjo un salvaje estallido de chispas. Justo cuando volvía a tierra, saltó a la derecha. Y mientras saltaba, su mano derecha relampagueó. La cosa que había estado corriendo hacia la garganta se detuvo una vez más en una lluvia de chispas pálidas. Y entonces ocurrió algo muy extraño. El arma en forma de asta, que se había estirado hasta alcanzar una longitud de al menos 2 metros para igualar la distancia del salto se retrajo suavemente en la mano del hombre, de modo que solo quedaba a la vista la punta del estilete. Sin duda se trataba de algún tipo de arma cuya longitud podía modificarse a voluntad. Otra punta afilada sobresalía del extremo opuesto del puño del hombre. Dime una cosa, dijo el hombre mientras acortaba lentamente la distancia que lo separaba. ¿Por qué sé usar esta arma? ¿Quién soy? Sin duda parecía una pregunta extraña. Acababa de llamar a este hombre Mainstar y él, a su vez, había dicho que conocía al cazador. El verano había traído un extraño visitante, echó a correr. La afilada punta del estilete negro se extendió desde la mano del hombre.
Aunque se movía a una velocidad increíble, la espada del cazador la esquivó con una destreza impía, y mientras el otro hombre se tambaleaba por la tremenda fuerza del golpe la espada dio un giro brusco hacia su hombro derecho, pero atravesó el aire, y el sonido solo llegó después. Dando una voltereta en el aire, la figura de azul dio un segundo salto justo cuando volvía a tierra. Lo llevó más allá de la puerta. Eres un tipo temible, dijo el hombre, sin apartar los ojos supongo que mientras estés por aquí, no conseguiré mis fines. Nos volveremos a ver. La figura sombría giró sobre sí misma, alzó el vuelo, pero cuando llegó donde había estado el vampiro, su enemigo ya había cruzado la calle y llegado al borde del terraplén. En la playa, los centinelas habían encendido hogueras de vigilancia. Al notar que el demonio pasaba corriendo sin hacer ruido, uno de los hombres más cercanos gritó: ¿Quién demonios eres? ¿A dónde crees que vas?, gritó otro. Ambos hombres corrieron hacia la figura, pero al instante cayeron al suelo agarrándose la garganta. El hombre de azul se las había abierto con las uñas. Su trágico final había sido tan rápido que el resto de los hombres se quedaron paralizados, no tanto por el miedo como por el asombro. Esta apertura fue todo lo que la figura sombría necesitó para arrojarse a las olas que bailaban mágicamente con las llamas reflejadas de los fuegos de la guardia. En un abrir y cerrar de ojos, el mar se agitó hasta formar picos negros y, para cuando la gente se hubo frotado los ojos con incredulidad, ya no quedaba rastro de la figura. Sin saber exactamente lo que había ocurrido y sin poder siquiera adentrarse en el mar, los aldeanos solo pudieron contemplar las negras crestas de las olas hasta que una hora Eldritch les golpeó por detrás, obligándoles a girarse aturdidos. Estaba allí, con la espada en la mano, aunque la gente no lo notó, esto por sí solo decía mucho de lo peligroso que era el enemigo que acababa de desaparecer. Sin apartar la vista del rumoroso oleaje durante un rato, desenvainó su espada larga. Ese personaje de hace un momento, era él, ¿verdad?, preguntó temeroso uno de los hombres. Tú le perseguías, ¿verdad? ¿Y has conseguido ahuyentar al demonio?, dijo otro. Poco a poco, surgieron murmullos de asombro y respeto. Es increíble, dijo uno de los hombres. Simplemente increíble. Impedir que te matara ya habría sido un logro, pero lo has ahuyentado. Trabajas para Suin, ¿verdad? ¿Crees que podrías ayudarnos? Pero en cuanto alguien pronunció estas palabras, un grito ¿qué es eso?, surgió del borde de la multitud. Todos miraron al hombre que había gritado y luego sus ojos volaron en la dirección que señalaba. A unos 15 o 20 metros de donde acababa de sumergirse el noble, algo redondo flotaba a unos 6 o 7 metros de la orilla. Solo en el borde del círculo de luz del fuego pudieron entrecerrar los ojos y distinguir la cabeza de una hermosa mujer. Aunque los colores estaban teñidos por la luz de las llamas, pronto se hizo evidente que tenía un precioso pelo rubio. Y otra cosa, sus ojos eran rojos. Mientras miraba a la gente en la playa, sus ojos tenían un tono vermellón tan horrible que su color habría sido claro incluso si hubiera estado empapada en un mar de sangre. Naturalmente, su cuerpo debía de estar bajo el agua. ¿Era una sirvienta de la nobleza o un monstruo marino? Aunque su naturaleza exacta seguía siendo incierta, algo más quedó claro. Algo estaba jugando con el agua detrás de ella. A la gente corriente le habría costado creerlo, pero era un fenómeno con el que los que vivían en el mar estaban bien familiarizados. Era una cola cubierta de escamas que se partía en dos como la de un pez. Esta mujer no podía ser una de esas. Su boca se torció en una sonrisa, pero nadie sabía cuántos de los presentes vieron los dientes caninos que sobresalían como colmillos de sus labios. Un segundo después, la cabeza de la mujer se hundió en el agua tan rápido que pareció desvanecerse. Nadie consiguió decir nada inteligible. El agua se elevó y luego se separó, para dar a luz a una mujer. Aunque el mar se llamaba líquido amniótico que había dado vida a todas las cosas, seguramente no podría haber criado muchos niños tan hermosos como este. El cuerpo que se elevó en el aire con zarcillos de agua brillante que se arrastraban detrás de él era el epítome mismo de la belleza. Incluso el pez que sostenía entre los dientes parecía aumentar su belleza. Sus pechos, que se hinchaban bajo el cabello dorado que le llegaba hasta la cintura, eran bastante humanos. Su delgada cintura y las tentadoras curvas de sus caderas atraían las miradas de los hombres. Su cola, que se bifurcaba en dos puntas, reflejaba las llamas de los fuegos de sus relojes como si estuviera cubierta de 1000 espejos diminutos. Las olas se rompieron en pedazos y la mujer desapareció en el mar de cabeza. Solo se aventuró hacia la orilla. Con la mirada al frente, se metió rápidamente hasta las rodillas. Se oyó un chapoteo de agua en alguna parte, y luego no hubo ningún otro sonido que desafiara el rumor del oleaje. De repente, sintió calor en las mejillas. El aire ya no tenía el mismo chasquido. El controlador meteorológico había ordenado que el verano llamara al Mar del Norte, y lo más probable era que también hubiera abierto la puerta a extraños visitantes. Detrás del cazador, los aldeanos lanzaron gritos de alegría. Gracias por ver. Si te gustó este contenido,
No olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.